Ok, muchísimas gracias por estar aquí. Hay un eco, por cierto. Bueno, no importa. Ajá, entonces muchísimas gracias al profesor Henry por la invitación o por todos los esfuerzos para que esto sucediera. Y aquí vamos. Bueno, entonces voy a empezar por presentarme. Tengo unos slides que vamos a pasar muy rápido porque en realidad esto no es para enseñar mi trabajo, sino para hablar sobre diseño gráfico e ilustración. Una pregunta, ¿existen de los que están ahí son estudiantes de ilustración o todos son de diseño gráfico? Todos son de diseño, pero también ven ilustración con el profe Rafa. Ah, ok. Digamos, Bueno, la materia de ilustración. ok, bueno, entonces aquí dice, um, bueno, para ir al grano, yo soy venezolano, por supuesto, nací en Maracaibo, por eso tengo el acento maracucho, pero crecí, bueno, crecí en Maracaibo, después me mudé a Mérida, etcétera, etcétera. Bueno, soy profesor de esta universidad que se llama Savannah College of Art and Design, SCAD, y me encanta, uno de mis hobbies es viajar dando charlas y talleres y cosas de estas. Entonces tengo una colección aquí de países y eso. Bueno, entonces estos son los slides que yo uso para mis presentaciones y también para las clases. El primer día de clase, entonces hablo un poco de Venezuela, dónde está Venezuela, por lo que nos conocen, hablo del Salto Ángel, de Mérida, por supuesto. Bueno, esta es una foto vieja del teleférico. De mis universos, de mi esposa, que es más bonita que mis universos, que más mis pasiones en la vida, una de mis pasiones es enseñar. Voy rápido porque esto no es lo que el foco de la charla, ¿no? Pero también para que vean lo que he hecho, lo que me mantengo haciendo. Bueno, estoy enseñando, empecé en la ULA, por cierto, en el 94. Mis primeras clases en la vida fueron en Fundacite, ¿va? Porque yo organizaba unos talleres allá cuando trabajaba en Fundacite Mérida, en la Hechicera. Entonces empecé a dar clases oficialmente en la ULA en el 94. Ahí estuve por 9 años hasta el 2003. Entonces, en 2003 nos mudamos para Sabana y ya tengo aquí 23 años dando clases en SCAD. SCAD es una de las universidades en Estados Unidos más prestigiosas en el punto en diseño gráfico y en arte, ¿no? No solamente diseño gráfico, en diseño en general. La escuela de arquitectura es muy famosa, la escuela de animación es casi como si fuera la sucursal de DreamWorks y de Pixar, etcétera, etcétera. Tenemos algo así como 75 nominaciones de Oscar, cosas así, muy exitosas. De hecho, según una organización que se llama Red Dot, que queda en Alemania, dice que somos la mejor universidad para estudiar arte y diseño en Europa y en América. Eso lo dijeron este año. Bueno, total, que me siento muy contento, orgulloso de trabajar aquí en esta universidad. ¿Qué más? Enseñando también. He viajado muchísimo porque también era parte de una cosa que se llama ICOGRADA, que es como decir, la Naciones Unidas de Diseño Gráfico, que quiere decir International Council of Graphic Design Association. SCAD también tiene una sucursal al sur de Francia, por eso que a veces vamos a Lacoste, yo a veces voy, he ido 2 veces, y también organizamos visitas a París y a un montón de ciudades en el sur de Francia. Bueno, etcétera. Este es Icograda. Eso cuando estaba en Mérida, que empecé a viajar a ser parte de Icograda. También conocí muchísimos de mis héroes como Fukuda, Aung San Suu, Jonathan Bambrook, etcétera, etcétera. Dando clases aquí en SCAD, también tengo muchísimos estudiantes de China. Entonces, una vez un estudiante me dijo, ¿no quiere ir para China? Y yo, claro. Entonces, de ahí empezó una serie de 8 años yendo todos los años a China. Esto no es Photoshop, por cierto. A mí me gusta poner esos disfraces que, que se ponen los turistas. Ok. Y también me gusta tomar fotografías, etcétera, etcétera. En China, en Shanghai, en Chindech.
etcétera, etcétera. Otros países también, Kuwait, Bahrein, etcétera. Como ustedes, yo empecé desde chiquito, bueno, me quedé chiquito, pero desde muy joven a dibujar. Entonces, mi primera aproximación a la comunicación visual fue como dibujante. Nunca estudié dibujo, esto es algo así de fábrica. Esto es una página web que tenía hace años, por lo menos, no sé, 20 años. Eh, a mí me encanta dibujar con grafito, con lápiz, pero también tinta china. Estos son unos dibujos que hice para un periódico cuando estaba en la universidad en Iowa. Um, También esta era una idea, y a mí me fascina el jazz y tenía una idea de hacer cartones diarios en el periódico sobre Charlie Parker. Estuvo apareciendo en Panorama, en Maracaibo, por unos 2 o 3 años. Tengo que retomar esto. Um, Ahora es súper fácil porque se puede animar con AI, con inteligencia artificial. Ok, bueno, también hice mucho dibujo para revistas de humor, eh, trabajando muchísimo, muchísimo todo el tiempo. Bueno, yo soy super workaholic, pero desarrollé como un estilo, eso vamos a hablar ahora. Eso estoy muy orgulloso porque de este dibujo, cuando Chávez en el 98 todo el mundo lo celebraba. ¡Ah! Yo dibujé esto, lo predije. Bueno, no voy a hablar de política. Ah, por cierto, estos dibujos son de Mérida, de los estudiantes, que las protestas de los estudiantes y tal. Y querían pagar, no sé, 2 bolívares el resto de la eternidad en el transporte. Entonces, por eso dice Mérida en el año 6525. Querían pagar los 5 bolívares de transporte. Bueno, etcétera, etcétera. Eso es dibujo, eso también es de Mérida, de los estudiantes, las protestas. Había uno que me encantaba, que salían dos tipos tirando las piedras y le pregunta al otro, ¿por qué estamos protestando hoy? Y dice el otro, ¿qué te pasa? Nunca habías preguntado. Bueno, total, esas cosas de dibujo político. También cuando estaba en la Universidad de Iowa, dibujaba para el periódico y a veces eran en colores. Este es el fenómeno del niño. Otro dibujo de Charlie Parker, pero con lápiz. Mozart, etcétera, etcétera. También tocó flauta, por eso se ve la cuestión de la flauta muy frecuente. Estuvo también un tiempo haciendo muchísimos carteles, sobre todo todos estos carteles autocomisionados, o sea, por mi propia iniciativa. Estoy grabando, ¿no? Sí. Eh, sí, hice muchísimos carteles y después los comencé a poner en Instagram como mi manera de contribuir a la cuestión de la oposición, hasta que me di cuenta que la oposición y la dictadura era lo mismo. Bueno, también hice muchísimos carteles para bienales como para una bienal en Shanghai, muchos carteles para promocionar mis clases, etcétera, etcétera. Esos son los que empecé a hacer para Instagram hace como, no sé, 10 años. Entonces, a veces eran collages porque yo me juré que iba a hacer un cartel diario. Bueno, aguanté como unos 6 meses, etcétera. A veces eran dibujos así muy rápidos o a veces eran como fotomontajes como este. Este también estoy muy orgulloso de este. Bueno, total, esto fue cuando Maduro dio un discurso y dijo que había que multiplicar los panes y los penes, ¿se acuerdan? Los peces y los penes, algo así. Bueno, total, también celebrando los valientes héroes de los jóvenes de la oposición. Después, también una serie de pinturas o de dibujos, pero esto es como más bellas artes o fine art. Esto cuando estaba en la universidad, etcétera, etcétera. Esos son más grandes, esto es como tinta china con carboncillo y cosas así, más o menos grandes. Y después hice una exposición en Alemania con una profesora que conocí cuando estaba en la ULA. Me invitó a su universidad y hicimos una exposición de esas en Dortmund. Bueno, después pasé la página porque eso me mantenía amargado. Entonces, esta idea de Master Lao la tenía por lo menos hace 30 años.
hasta que por fin hace como 6 comencé a colocar en Instagram. Entonces, todas las mañanas Masterlot te da un mensaje de autoayuda para crecer. Al principio estaba inspirado solamente en Lao Tzu, que es de taoísmo. Ahora uso cualquier filósofo y a veces también son mías. Si me quieren seguir, se llama The Master Lao. Ahí podemos estar conectados el resto de la vida. También cuando fui a la universidad me enamoré de la tipografía, es una de mis obsesiones. Me encanta hacer mis propias letras. Por eso, por cierto, vamos a hacer unos talleres que están todos invitados de lettering y también de composición tipográfica, etcétera, etcétera. También hace como unos 4 años hice lo que yo llamé como un peregrinaje tipográfico. Entonces fui a varios sitios emblemáticos en Europa relacionados con la tipografía, pero también relacionados con la música, que es una parte de mis pasiones. Entonces, era hacer como una reacción tipográfica a los sitios que visitaba. Por lo menos este es el sitio natal de Bach. Entonces creé estas letras como musicales, etcétera. También, bueno, esa era la idea de un libro que iba a hacer antes, con la cuestión. Esto es en Amber, ahí está un museo más grande de tipografía. Yo creía que el más grande era en Mainz, pero el Museo de Gutenberg, ese no es, por cierto, ese es el centro de Amber. Este es el museo que se llama Planton, Museo de Tipografía. Bueno, todas estas son letras mías, caligráficas o a veces modernas, cosas así. Esa es otra obsesión mía que también quiero compartir con ustedes y podemos trabajar juntos en eso. Entonces, en base a esta idea, después se me propuso que si quería diseñar o crear un libro de texto sobre tipografía, mi primera reacción fue no, me pareció muy aburrido hacer un libro de texto. Pues después lo repensé y dije, bueno, pero puedo crear una versión de lo que debería ser un libro de texto, no tiene que ser aburrido. Entonces, bueno, me pasé el año pasado casi 10 meses trabajando en este libro hasta que terminé y ahora está publicado por esta editorial que se llama Kendall Hunt. Eh, También en mi página web que se llama Jorge Montero Site pueden ver con más detalle. Estos son mock-ups, estos en realidad no, no son fotos del libro porque el libro no está empastado así. Eh, ok, bueno, después hablamos de eso porque el próximo conversatorio va a ser sobre tipografía, entonces podemos hablar más de esto. Ok. Ajá. Por cierto, también tengo una página web donde van a conseguir esta grabación que se llama Thaiberg. Tú sabes, como Hamburgo, es como Thaiburgo. Pues Burgo significa ciudad o como pueblo, etcétera. O Johannesburg, Hamburg, etc. Bueno, se llama tyberg.com y ahí pueden conseguir un montón de material sobre tipografía. Y tengo canal YouTube donde están los tutoriales. Le da un clic aquí y te manda los. Déjame decir, esto como que está link. Ah, sí, sí. Me he acordado. Ok, te vas para la página web y ahí puedes conseguir un montón de tutoriales. Van a ver más cómo aprender a hacer estas cosas. También, como le digo, hay muchos mensajes sobre tipografía. Claro, también promocionando mi libro. Hay también algunos ejemplos de mi trabajo. A mí me gusta mucho trabajar con collage, como esto, etcétera, etcétera. Por ejemplo, tú dices, yo quiero aprender a hacer esto, le da un clic y eso te manda a la página, al canal de YouTube donde está ese tutorial. Ok. Bueno, esa es como la introducción sobre mi persona. All right. Entonces, ¿tiene alguna pregunta antes de comenzar el contenido en verdad? No. Ok, acuérdense que esto es un conversatorio, o sea, quiero que hablen y me pueden detener en cualquier momento si tienen alguna pregunta. Ok, también como voy a hablar un montón de cosas, yo quiero que quede muy en sus mentes para siempre. Esta frase me parece, no sé cómo decir, debería estar en la lápida cuando me muera, que pongan esto. El tiempo es el lienzo de tu vida. Cuando tú naces, tienes el lienzo en blanco. Entonces, tú decides cómo lo vas a pintar. ¿Qué vas a pintar en el lienzo?
y cómo. Entonces, eh, se, se fue alguien. Ajá. No desperdicies tu vida queriendo pintar ese lienzo como lo haría otra persona. O sea, la vida es una sola. De todas maneras, si son varias vidas, no nos damos cuenta de eso, ¿verdad? Pero como decía creo que era una actriz que se llamaba Mae West, dice, quizás la vida es una sola, pero si la vives bien, con una sola vida basta. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes se lleven hoy, de que su vida es un lienzo y que vamos a pintarlo de la forma más creativa, más única, y esa es tu misión, conseguir tu voz propia. Primero, conseguir quién eres, qué quieres, y después ir con todo a eso que tú quieres. Bueno, otra frase que también quiero que ustedes recuerden para siempre, que cuando estás creando algo y eso que estás haciendo te parece familiar, empieza de nuevo porque lo que estás es usando tu memoria. Vamos a hablar de eso ahorita. Otra cosa, si tú no lo haces, nadie lo hará por ti. Acuérdate de eso. Puedes buscar miles de excusas, esto, lo otro, no hay internet, la dictadura, los marcianos, lo que sea. Si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti. Y ese lienzo va a quedar ahí a medida, medio pintado o pintado mediocre. Eso tú no quieres eso, ¿verdad? Cuando tú termines tu vida aquí, tu paso por la tierra, mires el lienzo y digas, wow, valió la pena. Ok. Otra cosa, no permitas que la gritería de la copia y el ruido de las expectativas ajenas te distraigan en esa búsqueda personal. El diseño gráfico es contar historias, no es pulsar el teclado o técnica o Photoshop, Illustrator, no, es contar historias. Tú puedes ver ejemplos como de Paula Scher, no sé si saben Paula Scher, lo voy a escribir en el chat. O sea, Paula Scher. Ella es una de las diseñadoras más famosas de todos los tiempos y yo creo que ella usará una computadora para mandar emails. Entonces es la cuestión de las ideas. La ilustración es como historia, como si fueras un director de cine. Contar historias, pero a través de tu manera única de narrarlas visualmente. Fíjate, única de narrarlas visualmente. Entonces, la idea es buscar tu propia voz, tu propio estilo. Ok, el objetivo de esta conversación es compartir las herramientas para filtrar ese ruido externo, encontrar tu propia voz y diseñar una vida profesional con propósito y libertad. Ok, esa es mi humilde contribución. ¿Cuál es el diseño más importante de tu vida? A ver, ese chico que está ahí de frente, que se parece a Carlos Alcaraz. Ajá, sí. Si te preguntan a ti, ¿cuál es el diseño más importante de tu vida? Yo mismo, El, quizás. el chico que está en el medio, que se parece a Carlos Alcaraz. Ajá. Yo mismo. Sí, tú Sí, mismo. sí, sí, yo Exacto. mismo. Tu vida. Exacto, exacto. De hecho, esto no es mío, esto lo oí para decir, me lo copié, de Milton Glaser. A él le preguntaron, ¿cuál es tu diseño del que estás más orgulloso? Y el tipo dijo, de mi vida. Wow, excelente. Ok, tu talento no tiene fronteras. Las fronteras las pones tú. No permitan que... Oh, ya lo dije. Bueno, estos slides los hice esta mañana, por eso que va a conseguir quizás algunos errores. Busca tu propia voz, planifica tu visión con rigor y trabaja duro, que la suerte no tenga más remedio que encontrarte. O sea, la suerte se la hace uno. Yo pienso que, creo que fue, no sé si fue Nietzsche que dijo que el éxito es cuando se juntan el talento y el trabajo duro. Ok, ahora les voy a enseñar esta charla que le doy a veces a mis estudiantes. No me dio tiempo de traducirla, pero está muy fácil. Ahí se ve que ahí dice la posesión. ¿A qué me refiero yo? Que uno ya está poseído por los demonios de la memoria.
Ese es el punto. Los enemigos del proceso creativo, los demonios de la memoria. Entonces, todos tenemos un cerebro, ¿verdad? Todo el mundo tiene Todo el mundo tiene uno de estos. Entonces, lo usamos para pensar, por supuesto, pero también el pero cerebro también sirve para almacenar información, o sea, con la memoria, por supuesto, ¿verdad? Pero lo más importante del cerebro es el proceso creativo, es la habilidad de imaginar de cosas. imaginar. Entonces, acuérdense de eso. Usa tu imaginación en vez de tu memoria. Eso es lo que uno más disfruta en el diseño. Cuando tienes la posibilidad de crear algo, pero de una forma diferente, innovadora, pero que también funcione, porque no es hacer una silla rara, porque quiero hacer una silla rara, pero después no puedo durar ni 3 minutos sentado en esa silla, ¿verdad? Entonces no sirve. Entonces, la memoria es una cosa que necesitamos, por supuesto, pero también puede ser nuestro peor enemigo en el proceso creativo. Entonces, no usar la memoria. ¿Sabes qué es bonito? Que yo disfruto muchísimo y que les invito a ustedes, es el desconocimiento, esa falta de certeza de qué es lo que va a pasar al terminar tu trabajo de diseño. O sea, cuando ya tú sabes exactamente lo que va a pasar, es porque estás usando una fórmula o estás usando tu memoria, pero no vas a sorprenderte a ti mismo creando una cosa que jamás habías hecho. Que entonces nosotros con el cerebro creamos música visual. Es como una fábrica de ideas. Es el cerebro. Es como una tormenta de ideas. Entonces no es una cosa para poner ahí en la pared colgada ahí de, de ornamento. Entonces los demonios no les gusta eso. Ellos odian la originalidad. Entonces lo que ellos más odian es que tengas ideas. Y entonces, compañero, la idea es lo más importante. Cuando uno revisa un portafolio, no son los efectos especiales, como se dice en inglés, flashy, wow, wow, efecto. ¿Cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste lo otro? No, las ideas. Por cierto, estos dibujos los había hecho antes para una marca que iba a hacer que todavía puede ser si tengo tiempo de fantasmas y cosas. Bueno, por ejemplo, este tipo de ilustración fue totalmente diferente a lo que yo hacía antes. Y eso lo hice con una brocha seca, con tinta china y creando como formas así como que después yo definía en Photoshop, pero es con tinta china. Ok, entonces volvamos al caso. O sea que lo que ellos quieren de nosotros o hacer con nosotros es que siempre hagamos lo que se espera, o sea, siempre buscar lo que se espera. Tenemos toda la vida para complacer a los clientes y desgraciadamente los clientes siempre te van a decir, no, yo quiero algo así. Por eso es que personalmente, bueno, es muy fácil decirlo cuando eres profesor, pero yo no trabajo para clientes, a menos que sea una cosa muy especial. ¿Qué más? Los demonios hacen que estemos ahí clavados en las mismas ideas y soluciones estándar, y usando los mismos trucos, siempre, la fórmula. Atrapados en fórmulas predecibles. Eso como usar unos recipes, como recetas, las recetas. Ok, estamos atrapados. Entonces siempre nos quieren distraer con soluciones, con comunes soluciones. Ok, entonces, pero ¿cuál es la solución? ¿Cómo podemos nosotros defendernos de esos demonios? Entonces, por eso que yo digo, más que profesor, yo soy un exorcista y también me exorcizo a mí mismo, por supuesto. Entonces, yo sé que parece un poco cheesy, bueno, un poco de humor. Entonces, exorcizar nuestros mentes, nuestro cerebro de esas ideas preconcebidas y buscar la luz que eres tú en verdad, lo que eres tú en realidad. Buscar tu propia voz. Ok, entonces eso es lo que el mundo está esperando, ver qué propuesta tienes tú. O sea, como dicen en inglés, where's your statement?
O sea, ¿cómo es qué es lo que tú propones que la forma que se debería hacer algo? ¿Eh? Este es el chance que tienes tú. O sea, de desarrollar tus ideas puras, tus ideas 100% tuyas. Entonces, lo que se hizo ayer, lo que se hizo media hora o hace un cuarto de hora, ya pasó. Ahora es tu turno. Eso ya es viejo. Ahora te toca a ti. O sea, es tu turno. Ok. Eso es lo que quería decir. Gracias. Eso se terminó. Ok. Pasa a la página. Terminó acá. Ahora, hablemos qué es diseño gráfico. Entonces, desde que llegó las computadoras al mundo del diseño gráfico, todo el mundo es diseñador gráfico, ¿ves? Entonces, cuando te preguntan qué es diseño gráfico, la gente dice, ah, y es Photoshop, Illustrator. No, eso es solamente una herramienta. O sea, un diseñador gráfico es el que soluciona problemas de comunicación visual. Por ejemplo, a alguien se le ocurrió hacer un pare para la esquina, ¿verdad? O sea, en vez de tener un policía en cada esquina, tiene un signo de pare y entonces la gente se organiza. Ok, entonces es un artista porque diseño gráfico es arte aplicado. Entonces, cuando es arte aplicado a solucionar un problema, entonces diseño. O sea, diseño, como dice por ahí, es la forma de una solución o la solución hecha forma, ¿verdad? Pero es una forma que es innovadora, única, nueva. Entonces, de alguna forma, nosotros, de alguna manera, nosotros estudiamos la cultura y las marcas, es decir, la vida cotidiana. Si tú abres, cuando te despiertas en la mañana y abres los ojos, ¿qué es lo primero que haces? Quizás ver el celular. Bueno, alguien diseñó ese ambiente, ¿verdad? O lo primero que ves es la camiseta que te vas a poner, que tiene un diseño con unas letras, un dibujo. Eso lo hizo un diseñador gráfico, un ilustrador. Entonces, nosotros en realidad definimos cómo se ve el mundo. Nosotros somos los que creamos, como decir, el visual track, entonces, como dice la música de fondo de una película. Bueno, nosotros diseñamos el ambiente de esa película que se llama nuestra vida, el mundo. Entonces, pero hacerlo de una forma inolvidable, que sea memorable. ¿Ah? Que, como decía Steve Jobs, diseño no es solo cómo luce, sino cómo funciona. Pero fíjate que dice, no solo, no dice, no es como luce, no, también es como luce. Porque parte de la función de diseño gráfico es que el trabajo sea llamativo, o sea, como en inglés dice appealing, que hable, que te hable. Pero ¿cómo hacer algo que le hable a ese público meta? Tienes que investigar qué es lo que la gente está buscando, cómo piensa la gente. Por eso hay que investigar, no sentarse una vez en la computadora a apretar botones. Ok, entonces, el diseño gráfico no solo es creatividad, sino también es un negocio. Claro, porque tú tienes que ver cómo vas a hacer para pagar las cuentas, cómo vas a para comer, cómo vas a llevar el pan para tu casa, ¿verdad? Es un negocio, tiene que ser rentable. Yo te aseguro que la mayoría de ustedes está pensando en cómo van a hacer para sobrevivir como diseñador gráfico, ¿verdad? Es una pregunta que todos nos hacemos. Entonces, pero ¿en qué puedes en qué puedes trabajar? Bueno, o sea, el diseño gráfico es un servicio porque para desarrollar las marcas, la identidad visual de corporaciones, aplicaciones de web, etcétera. Pero, o sea, este es el servicio que ofrece un diseño gráfico, pero también tienes relaciones con los clientes. Tienes que construir tu clientela y crear nuevas más, mantenerlas y crear nuevas, ¿no? Tienes que desarrollar un portafolio porque tu portafolio es el que va a enseñar tus capacidades y las potencialidades, lo que puedes hacer. Pero una cosa muy importante, tu portafolio tiene que enseñar la forma en que tú piensas. No solamente es el trabajo final, sino cómo llegaste ahí. Cuando te dan una entrevista de trabajo, te van a preguntar cómo llegaste ahí. La persona que te está entrevistando quiere saber la forma en que tú piensas y cómo solucionas problemas. Entonces el portafolio tiene que incluir procesos. También el diseño gráfico es marketing, porque, repito, cómo puedes mantener una clientela y cómo atraer nuevos clientes.
también tienes que mantenerte al día porque esto está cambiando todo el tiempo. Ahora con AI, va a ser tangencial, exponencial, sobre exponencial. El AI va a hacer que las cosas cambien todavía más rápidas y más rápido. Que entonces, conclusión, el diseño gráfico es como es un mundo. O sea, tiene infinidad de posibilidades. O sea, en qué puedes trabajar? Bueno, fíjate, las proyecciones dicen que para el año pasado, eso yo creo que solamente en Estados Unidos, 54 billones de dólares en el mercado del diseño gráfico. Pero para el 2033, 65 billones. O sea, que es un negocio. Y esta cosa de AI asusta a todo el mundo, ¿verdad? Porque entonces alguien necesita un logo, un package, un diseño de un empaque, lo que sea. Hay ahora un montón de páginas web que con AI te lo hacen. Sí, pero hay que buscar la vuelta. Eso no nos va a reemplazar. Casualmente ayer había toda esta semana fue en SCAD, en nuestro departamento, la visita de Adobe, enseñando las nuevas aplicaciones con AI, etcétera. Y todos están hablando de eso, que AI no es nuestro enemigo. O sea, AI es como para mí es como el copiloto. O sea, yo cuando, no sé, estoy haciendo un trabajo y no sé cómo hacer algo específico en software, en InDesign o lo que sea, le pregunto y me ayuda paso por paso. También para gente que necesita hacer un prototipo muy rápido o tiene muy poco presupuesto, tú puedes hacer, o sea, tú tienes tu proceso y todo lo que hiciste, pero dices, ¿cómo se vería este, este boceto que tengo en unos zapatos ya hechos? Como decimos en Venezuela dicen, creo que le dicen gomas, ¿right? A a los sneakers, los zapatos deportivos. O sea, tú puedes hacer un boceto. Yo quiero saber cómo se haga esto y puedo cambiar los colores. O sea que también tú estás dirigiendo artísticamente AI, porque también es la forma como introduces los prompts, ¿no? Ok. Bueno, total. Pues, ¿qué posibilidades tienes? ¿Qué opciones? Trabajar en una agencia, trabajar en un equipo de diseño interno de una compañía, por ejemplo, decir, no sé, Lagoven tiene un departamento de diseño gráfico. Pero la Gobain no es una agencia de diseño, sino que la Gobain, o no sé, Procter Gamble, o cualquier compañía, tiene un departamento de diseño, lo que se llama in-house. O puedes crear tu propio negocio, tu propio estudio, o puedes ser freelance, o sea, que no que tengas un estudio, sino que tú eres la compañía, tú como persona. Pero también puedes crear tu propio estudio. O sea, hay muchas opciones. O trabajar como profesor. Yo siempre he pensado que las universidades, de alguna forma, son como los mecenas modernos, porque nosotros no vamos a ser millonarios dando clases, pero tienes muchísimo tiempo en comparación con otras profesiones que generalmente tienen 2 semanas, a veces hasta una semana de vacaciones al año. Yo sí enseñando verano y todo, tengo casi 3 meses de vacaciones al año. O sea, ¿quién tiene 3 meses de vacaciones al año? Eso es muy poco. Entonces ese tiempo yo lo dedico, aparte del tiempo que entre en los mismos cuatrimestres, porque nosotros son semestres, para mis propios proyectos, o sea, que me da tiempo. O sea, pero también enseñar necesita vocación, no es que cualquiera es profesor, ¿verdad? O como cualquiera no es doctor o enfermera, tiene que tener una vocación. Ok, entonces total que esto es un mar gigantesco. Entonces es como agarrar como dice en Venezuela, un pitillo, ¿verdad? En México dicen popote. Ok, imagínate, agarras un pitillo y te quieres tomar el mar. Eso no se puede, ¿verdad? Bueno, bueno, sí se puede, pero tendrías que pasar la eternidad. Entonces, ¿cómo vas a empezar y en qué parte vas a empezar en ese gigantesco océano? O sea, ¿qué hacer? Entonces, uno dice, bueno, lo que sea, lo que pase. Yo no voy a hacer nada. Como decía Eudomar, no sé si se acuerdan, como vaya llegando, vamos viendo, ¿no? Ok. O lo que otros quieren que tú hagas, lo que tus papás quieren, tus profesores, tus amigos. O sea, otros decidan por ti, ¿verdad? O una combinación de ambos. Lo que pase y de todas maneras lo que me dijeron que hiciera. O lo que en verdad tú quieres.
sea, ¿cuáles son tus sueños? ¿Cuál es tu mundo profesional ideal? Entonces, esa es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Aparte de también, si te vas a casar, ¿con quién te vas a casar? Por favor, piénselo bien. Eso es una cosa trascendental. Tu pareja. O no necesariamente casarse, ¿no? Tu pareja, tu compañera de la vida o compañero. Ok, una cosa, seguro que usted ha escuchado esto y esto es totalmente cierto, que cuando lo que haces para vivir es lo que más amas, ya no es tu trabajo, es lo que es tu pasión, eso ya no es trabajo. Por eso que hay gente que, o sea, la mayoría de las personas desgraciadamente no sienten esa pasión por lo que hacen, entonces todo el mundo se va antes de la hora del trabajo, llegan tarde, odian a las personas que trabajan duro porque les gusta lo que hacen, tratan de dar una puñalada por detrás, o sea, etcétera. Entonces no importa eso. O sea, tú puedes, así que a la acción, que pensar qué es lo que vas a hacer. Entonces, tú eres una tormenta. Por cierto, estos slides los creé para una clase que se llama Negocio de Diseño Gráfico y entonces quería empezar motivando a los estudiantes eso, de que pensaran qué es lo que quieren hacer y cómo llegar ahí. Entonces, tenemos que definir cuáles son nuestras metas profesionales, nuestras metas en la vida profesional. O sea, cómo lograr el éxito. Pero, ¿qué es eso de éxito? ¿Es tener dinero? O sea, hacer muchísimo dinero. ¿O en verdad que cuando tú ya termines tu paso por la vida, digas, wow, valió la pena, hice todo lo que quería hacer, desarrollé al máximo lo que quería hacer, y no necesariamente es de dinero? Por ejemplo, una persona que yo admiro muchísimo, no sé si ustedes lo conocen, el profesor Franco Contreras. Desde que yo conozco a Franco, profesor Franco Contreras, un profesor de allá de la ULA, ¿no? ¿Conocen a Franco? No. ¿Aló? Ah, bueno, es que él ya se jubiló. Mira, desde que yo conozco a Franco, está haciendo sus trabajos con palitos, con cositas. Entonces cualquiera lo ve, este es un loco ahí haciendo sus palitos y sus cosas. Bueno, él tiene una obra vastísima. Y como yo le digo a Franco, uno de los orgullos máximos fue haber conocido a Franco y esa inspiración de una persona que es como el mundo se puede estar cayendo y él está haciendo su trabajo. Bueno, investiguen quién es Franco Contreras, visiten su estudio y van a ver qué es lo que yo digo. O tú ves el viejito allá en el Páramo. ¿Cómo se llamaba este señor que hizo la, la, la iglesia esa de Roca? No me acuerdo cómo. Sí, Bueno, ese es otro ah, ejemplo. O sea, ese señor, bueno, imagino que tuvo muchísimos problemas, a veces no tenía con qué comer o cuando tenía que ir a un médico, cosas así. Pero ese señor desarrolló ese potencial que él tenía. O como el de allá de Mérida de antaño, ¿cómo se llama? Que se murió hace poco. La Venezuela de ayer, de antier, perdón. Ese es otro. O sea que eh, no necesariamente el éxito es dinero. Claro, necesitamos dinero, por supuesto. Entonces, conclusión, tú estás en el mundo, llegas, te graduaste o vas a comenzar a ver qué hacer y ves como una cordillera. O sea, una cordillera. Entonces, ¿cuál es tu meta? Entonces, la meta, ¿qué será? Llegar a la cima. O sea, pensar eso da mucho estrés, ¿verdad? Sin mucha presión y sobre todo la situación en Venezuela. Es muy fácil para mí decirlo, estoy sentado aquí en otra situación, pero siempre hay una opción. Bueno, entonces unas personas piensan que el éxito es llegar a la cima, o sea, al tope de algo, pero ¿a la cima de qué? ¿Y quién dijo que esa es la cima? Entonces, por ejemplo, en el Monte Everest, ¿no? Que es la cima del mundo, es una cosa loquísima, está súper poblada. Tú ves la foto, esta foto que estás viendo es la gente subiendo al Everest. Eso es una cosa increíble. Tiene que hacer como la cola para, no sé, Venezuela para no sé qué, para la gasolina. O sea, ok. Entonces, eso es verdad tu sueño, ir a donde todo el mundo quiere ir. Entonces, a lo mejor es una moda, ¿verdad? Una tendencia. Entonces, ¿qué es lo que en verdad quieres? Entonces, ¿por qué no buscas tu propia cima? O sea, ¿qué importa la cima de otros o que todos quieran ir al Monte Everest? Entonces,
O si esa cima no O existe, si esa cima no existe, tú la creas. Yo no sé si han visto en Netflix, hay dos documentales buenísimos que les invito a ver, que uno es la vida de Sylvester Stallone, que se llama Sly, y es súper interesante porque él no salía, las únicas, los únicos trabajos que conseguía era de matón italiano, o sea, de esos tipos guardaespaldas, y él estaba cansado de que le dieran siempre el mismo papelito. Entonces, ¿qué hizo? Dijo, bueno, voy a crear mi propia oportunidad. Recuerda esto, si tú no consigues las oportunidades que quieres, créalas tú mismo, como Sylvester Stallone. Entonces empezó de la nada, con las uñas. Bueno, consiguió algunos amigos, actores que trabajaron casi por nada, etcétera. Bueno, esa película, Rocky 1, es una de las películas de más bajo presupuesto jamás filmada con mayor éxito. La otra documental es sobre Arnold Schwarzenegger. También, Arnold Schwarzenegger era de una familia casi pobre. Su papá estaba medio loco porque era como un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial y creaba expectativas terribles con sus dos hijos. Bueno, siempre una competencia, una competencia. Bueno, y él era un flaquito ahí y una vez pasó y vio un cartel de una película de Hércules y él dijo, yo quiero ser como ese. Y ya, el resto es, como dicen en inglés, the rest is history. El resto ya es historia. O sea, ese pequeño niñito que estaba ahí en Austria, en un pueblito allá, que dijo, yo quiero ser como esto, es Arnold Schwarzenegger. Lo mismo es eh, Sylvester Stallone. Y así millones de casos. Ok, esta gente tuvo muchísimo dinero y fama, pero eso es éxito. No necesariamente, ¿verdad? Ahora, si eso es lo que quieres, bueno, chévere. Pero lo que quiero decir, que éxito no es necesariamente tener dinero y fama, es desarrollar ese potencial que tú tienes, llegarlo al máximo, como Franco. Bueno, entonces, encontrarte a ti mismo. Entonces, esa es la misión más importante de tu vida, encontrarte a ti mismo. Entonces, yo no sé si tú hasta has preguntado eso. ¿Quién eres tú? Y cuando lo hagas, entonces lleva eso hasta lo último, o sea, lo máximo, al máximo de la capacidad que eso. Conviértete en esa persona que en verdad eres. Y no importa lo que digan los demás. O sea, no importa las expectativas de otros, no importa los valores de otros, crea tus propios valores. Claro, yo no estoy hablando de pasar por encima de las otras personas, siempre respetando los derechos de otros, pero esa es la vida. Esa es mi humilde opinión. Ok, ahora, eso también yo lo he, como decía, afianzado con algunos filósofos. A mí me fascina la filosofía, estoy todo el tiempo escuchando esto. Entonces, por ejemplo, Jean-Paul Sartre, y no voy a ir profundamente en esto, pero Jean-Paul Sartre hablaba del proyecto, que nosotros somos un proyecto. Entonces, cuando nacemos, nosotros somos los que creamos esa persona. Por eso que se llama el existencialismo. O sea, uno es el que se crea a uno mismo. La esencia de uno la decide uno. ¿No? Entonces, uno nace, tiene un idioma, una nacionalidad, una familia con valores específicos, etcétera. O sea, ya te moldean. Entonces, ese que eres tú, esa esencia va perdiendo. Entonces, por eso es que hay que pararse, detenerse, te vas para la montaña, te vas para solo, para no sé, para una plaza, en el patio de tu casa, lo que sea, y ponte a pensar quién eres tú, en verdad, qué es lo que quieres tú. Entonces, eso es lo que llama Sartre el proyecto. ¿Ok? Entonces, tú eres el que elige. Una frase de Sartre que me fascina que dice, estamos condenados a ser libres. O sea, casi como si ser libre es una maldición. Para algunos, ser libre es una maldición. La mayoría de las personas necesitan que les digan qué hacer. Está la Biblia, sin duda, ahí está la Biblia, o está el Corán, o están las leyes, no sé qué, ¿verdad? O le preguntas a alguien qué hacer. En vez de uno en verdad hacer lo que dice tu esencia. Ok, otro que es también muy polémico, pero más polémico que Sartre, porque lamentablemente Nietzsche lo relaciona con los nazis, una historia larga, y también por aquella frase célebre que dijo, Dios ha muerto. Entonces eso es muy chocante, ¿verdad?
Entonces, es una cosa larga de explicar. Lo que quiero traer de Nietzsche es lo que él llama la voluntad de poder. La vida no es solamente sobrevivir, porque, como decía otro filósofo que se llamaba Schopenhauer, él decía que nosotros lo que nos mueve es la supervivencia. O sea, por eso es que es la supervivencia del más fuerte, ¿verdad? Entonces decía, ya va, pero ¿por qué alguien escala la montaña? ¿Por qué alguien se arriesga a una carrera? Bueno, ahí pagan dinero, pero ¿por qué alguien se arriesga a hacer algo que lo puede matar y no es por dinero ni por supervivencia, ¿verdad? Es porque uno tiene como una esencia que te dice, tú puedes hacerlo, dale, 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 etcétera. Lo que llama la voluntad de poder. Eso por ahí. O por otra cosa de Nietzsche, que él decía que existen tres categorías de personas. Y digo esto para que pienses qué categoría estás tú de estas tres. Él llama el superhombre, y aquí viene el problema con los nazis, porque los nazis usaron esto como su base filosófica, lamentablemente por la hermana de Nietzsche, cuando él se murió, cuando quedó vegetal con el derrame que le dio, la hermana hizo unas transformaciones de algunos libros que no habían sido publicados y lo puso pro-nazi. Que por eso es que decir Übermensch en Alemania es casi como prohibido. Shh, no digas eso. Ok, entonces, ¿quién es el superhombre? Son esas personas que estamos hablando, que se conocen, saben qué es lo que quieren y van a eso. A lo- no, no importa que exija, o sea, su vida es desarrollar ese ser. Después viene la manada, que es la mayoría de las personas. La mayoría de las personas son los que hacen todo lo que hacen los demás. Si te gusta Bad Bunny, dale, todo el mundo gusta Bad Bunny, todo el mundo fuma marihuana, todo el mundo se rasca los viernes y se emborracha, todo el mundo, etcétera. Es lo que hace la manada. Si tú escuchas música clásica o algo así, es una estupidez, o sea, etcétera. Bueno, la manada. Pero aquí está lo peor, que son lo que él llama los esclavos, que son la gente que son los mediocres, los miedosos, los pusilánimes, etcétera, pero que odian a esas personas, que al superhombre, supermujer, que están dándole lo que yo decía, alguien que llega apasionadamente a su trabajo, primero que llega, el último que se va, el que siempre hace más de lo que piden, esas personas. Entonces siempre tiene alguien que está esperando para darle una puñalada por la espalda, cosas así. Eso es lo que llaman los esclavos. Ok. Por cierto, ¿les está gustando la charla? ¿Aló? ¿No se mueven? ¿Están congelados? Ok. Espero que las estén Sí, disfrutando. sí, sí, profe, sí, soy testigo de... Ok. Ahora, mira, cuando nosotros nacemos, imagínate que tú eres este robot, ¿no? Por cierto, esto es de AI. Eh, Uno es un robot. O todos somos como, imagínate que llegamos con un paquete, ¿verdad? De un paquete de funciones. No sé cuántas veces, yo te aseguro que la mayoría de las personas no usan ni el 5% de las capacidades de un celular. ¿Cuántas funciones nosotros no sabemos que existen? Por lo menos nosotros los ya viejitos. Entonces, eso es lo que digo. Imagínate un robot que tiene un montón de capacidades, ¿no? Yo no voy a poner a leer eso. O sea, esto es un ejemplo, eso lo inventé yo. Y la mayoría de la gente usa dos o cuatro o cinco posibilidades. Entonces, a eso es lo que yo me refiero. El superhombre o supermujer, como decía Nietzsche, esas personas que están enfocadas en lo que aman, su pasión, los mueve la pasión, ¿entiendes? Entonces van a descubrir un montón de posibilidades a través de su vida. Pero la mayoría de las personas no, o sea, usan tres o cuatro funciones y hacen todo lo que dicen los demás y lo hacen los demás. La manada. Ok. Ahora, eso también es ahí. Dice. O sea, tú ahorita estás joven, estás lleno de sueños, de expectativas. Entonces piensa, ¿qué quieres, cómo te quieres sentir cuando seas vieja o viejo? Frustrado, yo pude haber hecho esto, yo pude haber hecho lo otro, si mi mamá tuviera ruedas fuera bicicleta, cosas así. Millones de excusas, pero entonces, ¿cuántas personas tú escuchas viejas? Ay, me hubiera gustado hacer tal cosa. Ay, si yo hubiera podido. Entonces, hay miles de casos de gente.
que como sea, con las uñas, y tengo ejemplos de eso y lo vamos a ver. Entonces, ay, o fulanito lo hizo, mi hijo lo logró, mi nieto, piensan, o sea, satisfacciones de otros en vez de ellos mismos. En vez de ser, tú ves gente como Milton Glaser, como Massimo Vignelli, tú ves Clint Eastwood, tiene como 95 años y todavía está dirigiendo películas. ¿Ve? Ese tipo de vida. Entonces, no, si ya tú eres viejo, ya tú estás mascando el agua, ¿para qué te vas a poner? Tú no vas a aprender eso. Cosas así. ¿Ves? Entonces, bueno, esto está un poquito cheesy o como cebolla, pero es para ilustrar mi punto, ¿verdad? Un ejemplo de eso, este chico que se llama Alex Honnold. Bueno, ahorita estará haciendo dinero porque es famoso y han hecho películas de él y tal, pero él está escalando toda la vida y no usa cuerdas y cosas de esas, batiendo récord. O sea, él está arriesgando su vida. Entonces no es como decía Schopenhauer, que lo que nos mueve a nosotros es solo la supervivencia. Está haciendo todo lo contrario, ¿verdad? Beethoven. Beethoven es un ejemplo de resiliencia. Imagínate, Beethoven es uno de los músicos más famosos, de los compositores más famosos de la historia, como ustedes ya saben. Pero yo no sé si ustedes saben que él pasó la mitad de su vida totalmente sordo. ¿Qué es lo que el peor que le puede pasar a un músico? Quedarse sordo, ¿verdad? Bueno, él la mitad de su vida estuvo sordo. Él compuso la novena sinfonía estando totalmente sordo. Cualquier persona dice, ay, yo me quedé sordo, ya no puedo, yo hubiera podido. O sea, ya, qué más ejemplos? Este, tú vas a cualquier museo de Beethoven, que él vivió como algo así como 50 casas diferentes en 25 años, o sea, se mudaba como 2 veces al año. Cuando la casa ya estaba llena de basura y de ratas y cosas de esas, se mudaba a otra casa porque siempre le donaban casas, porque todo el mundo quería decir que en mi casa vivió Beethoven, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué más ejemplo que eso? Este señor, Albert Schweitzer, por cierto, Premio Nobel de la Paz. Bueno, Albert Schweitzer vivía en un pueblito miserable, en el medio de la nada de África. Por eso estoy diciendo, sí, Venezuela está pasando por más de 26 años de miseria, de dictadura, de injusticia, de miles de cosas que ustedes saben más que yo, ¿verdad? Bueno, pero siempre hay una forma. Bueno, y ahora más que tenemos internet y cosas de esas, bueno, cuando sirve, ¿no? Albert Schweitzer vivía en un pueblito en el medio de la selva africana y él pudo ser un médico ganando mucho dinero y él se dedicó a ayudar a los pobres miserables que vivían en el medio de la nada, que no tenían doctor, no tenían hospital. ¿Y saben qué? La mitad de su vida la pasaba dando conciertos de órgano porque él era uno de las eminencias tocando órganos de Johann Sebastian Bach, las piezas de Bach. Entonces él pasaba 6 meses haciendo dinero, dando conciertos, y ese dinero lo invertía en un hospital que estaba haciendo, que terminó. Bueno, pasó y hizo por fin su sueño de hacer ese hospital en el medio de la nada. Entonces, y calladito, o sea, ¿no? No que yo soy el gran. Él terminó su vida viviendo en el mismo pueblito miserable allá en el medio de la nada en África. Bueno, Carlos Alcaraz es otro ejemplo, por cierto, tenemos Carlos aquí en el medio de la pantalla. Hola, Carlos. Ok. Carlos Alcaraz es otro ejemplo. Bueno, todos esos deportistas. O sea, la pasión, ok. Diferente porque él es un súper ultra talento tipo Mozart del tenis, lo que sea, ¿verdad? Ok, pues puedo decir que este ejemplo no pega aquí. Bueno, pero Schweitzer también era un genio en el órgano y Beethoven un genio en su música y su piano, etcétera. Este señor, no sé si han visto, hay un documental en Netflix. Él era o es un Sherpa, de esos que llevan los porteadores cuando van al Himalaya, a escalar el Everest, lo que sea. Siempre los porteadores o los Sherpas eran los que, tú sabes, los sirvientes, los esclavos, lo que sea, los que llevan los bultos, ¿verdad? Nunca ningún mérito. El primer que escaló el Everest, ¿quién es? Edmund Hillary, un señor de Nueva Zelanda.
Cuenta la historia que el Sherpa lo iba empujando y decía, tú puedes, casi el señor muerto, y el Sherpa lo llevó y casi que lo puso ahí en la montaña. Y el tipo le dijo, por favor, ¿le podrías decir que yo fui el primero que llegó al Everest? A ti no te importa, ¿verdad? Tú eres un Sherpa, eso, ¿qué importa? Sí, señor, a mí yo no entiendo de qué está hablando usted, eso no hay problema. Ok, y así el primero que llegó al Everest fue Edmund Hillary. Fueron los Sherpas. Entonces este señor se cansó de eso y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a escalar creo que son 16 o 18 picos de más altos del mundo, lo que llaman los 8000, no me acuerdo, los 18 picos más altos del mundo, los voy a escalar en 6 meses. Nadie lo había hecho. Todo el mundo, el que menos tiempo lo hizo, creo que se tardó 6 años. Él lo hizo en 6 meses. Y eso es motivación, pasión, etcétera. Y sin recursos, él solo, bueno, tenía sponsor, no, eso es mentira. Pero al principio sí, él entrenaba con roca así, o sea, en vez de con una pesa. Vean ese documental. Otro ejemplo, aunque quizás no muy bueno porque ella trabaja para los nazis, esta señora que se llamaba Leni Riefenstahl era la cineasta de Hitler. Bueno, ella creó un montón de efectos de, ¿cómo se llama? Aproximaciones, conceptos en la cinematografía. Bueno, bueno, lamentablemente trabajaba para el partido nazi, promoviendo la ideología nazi, el racismo y la supremacía blanca y cosas de esas. Pero murió a los 101 años, todavía sumergida en documentales, sobre todo debajo del mar. Eso es pasión, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el propósito de tu vida? Y esa es una de las claves de la felicidad, tener un propósito. Entonces, ¿qué es lo que te mueve? Ejemplos de eso. Ahora, vamos a hablar de ilustración. Lamentablemente, yo pensé que la mitad de aquí de la audiencia iba a ser ilustradores. Yo, otro mensaje que quiero demostrarle que así sea viviendo en Venezuela, y como te digo, ahora tienes más posibilidades por la cosa del Internet, es buscar tu voz, tu aproximación diferente, tu concepto diferente. Este señor es un bello ejemplo de eso. Fíjense, él cuando era muy joven, aquí está una foto cuando era joven. Bueno, él era español, pero creció en México. Y él siempre le gustaba dibujar. Y le fascinaba la revista esta que se llama Mad Magazine. Bueno, y él decía, yo quiero ser dibujante de Mad cuando era joven. Entonces decía, este, ¿cómo lograr eso? Si yo vivo en un pueblito aquí, yo no tengo medios, bueno, total que se atrevió y se fue para Nueva York, tocó la puerta allá en Mad Magazine y le dijo, mira, yo soy dibujante, este es el tipo de dibujo que yo hago. Entonces ya va, pero ¿y cómo puedes trabajar con eso si tú no hablas inglés? Porque él cuando joven estaba obsesionado, su papá lo llevaba siempre a ver películas mudas. Entonces él desarrolló la capacidad de hacer chistes sin palabras. Entonces esa es la especialidad de él. Entonces él le dijo a los demás, mira, pero es que yo no necesito hablar inglés, mis chistes son sin palabras. Bueno, genial. Pero lamentablemente no necesitamos más dibujantes. No tenemos espacio en la revista para más dibujantes. Y entonces el tipo dijo, ¿y qué tal en los márgenes? Bueno, eso fue ¿cómo decir? Un flechazo creativo. Una de las características más importantes de la revista Mad son los chistes silentes, sin palabras, en los márgenes. Y eso lo inventó Sergio Aragonés para conseguir trabajo en esa revista. Él. Ok, entonces fíjense, estaban los grandes dibujantes, los monstruos como este que se llama Mort Drucker, este dibujante, y hasta aquí están los dibujitos de Sergio Aragonés. Entonces, como te digo, la cosa es darle la vuelta. Siempre hay una solución. Estos son los dibujos de él. Bueno, lo que pasa es que esto lo cometí en vector y se echó a perder. Otro ejemplo, por cierto, yo estuve enseñando en el departamento de ilustración aquí en SCAD por 3 años, pero una vez hablé con el jefe de departamento y le enseñé los dibujos y me dijo, hey, ¿por qué no enseñas aquí? Bueno, buenísimo, estuve 3 años enseñando ahí, o sea, paralelo a mi escuela de diseño gráfico. Entonces una vez vinieron en un panel un montón de dibujantes
de Mad Magazine. Estaban mis héroes ahí. Estaba Jack Davis y estaba Sergio Aragonés. Que conocí a Sergio cuando tengo una foto por ahí y me firmó los libros y tal. Bueno, pero en la última persona en el panel, cuando uno pasa para que le firmen los libros, que estaba ahí en la tarima, en la en stage, el tipo me dice: ¿y dónde eres tú? Yo soy de Venezuela. Eso fue hace como por lo menos 20 años. De Venezuela. Ah, acabamos de contratar a un chico de Venezuela que es excelente, Germán Mejía. Este chico, igual que tú, está sentado en una escuela como tú, en la Venezuela de Chávez, o sea, en este tiempo, y soñó en ser dibujante de Mad Magazine como Sergio Aragonés. Igualito, tocó la puerta y le dijeron que sí porque su trabajo es excelente. Bueno, el resto es historia. De hecho, yo estaba buscando escribí Héctor Mejía esta mañana y está en Wikipedia. ¡Wow! Se está en Wikipedia. Bueno, este es el tipo de trabajo que él hace. Se parece un poco a Mort Drucker, que es, como te digo, uno de los dioses de Mad Magazine, este estilo. Bueno, pues este es el lenguaje de Mad Magazine. Pero él también hace pinturas y eso. Pero mire este estilo que es con acuarela. Este es de la famosa película esa de los siete samuráis de Kurosawa. Ok, otro ejemplo. Este señor me dice: no, es que yo no dibujo. Hoy casualmente en una clase, una chica le dije: no, pero puedes hacer... No, yo soy terrible dibujando. ¿Y quién te dijo eso? Porque tiene la expectativa que dibujar es hacer algo así, ¿verdad? Ok, bueno, miren este ejemplo. Este señor es o fue uno de los ilustradores más famosos en la historia del ser humano. Era como un emblema en Nueva York, en esa época de los intelectuales y cosas de esto, de los 40 a los 50. Y miren el tipo de dibujo que hacía él. O sea, cualquiera hace este garabato, ¿verdad? Pero lo genial de él eran las ideas. Se llama Soul Stammer, las ideas. Entonces, no es la técnica. Claro, la técnica es importante, pero son las ideas. Entonces, una escuela de ilustración, mira este dibujo. Bueno, y él hizo un montón de portadas para revistas como New Yorker, etcétera. Eso en una escuela de ilustración no es solo enseñar técnica con digital o acuarela, no, eso está bien, pero es desarrollar la voz de cada uno, desarrollar ese estilo, porque a ti te van a contratar por tu estilo. Pero si tu estilo es el mismo de siempre, cualquiera entonces va a ser contratado. En cambio, si necesitan este tipo de ilustración, van a buscar a Steinberg. Bueno, tendrán que buscarlo con la Ouija, porque ya se murió. Otro ejemplo genial es Kino. Por cierto, yo sé que ustedes conocen a Kino porque él es súper famoso por Mafalda, pero él estudió arquitectura. Entonces, sí, Mafalda es chévere, muy famosa y tal, pero a mí me parece genial son los libros de Kino, las ideas. Por ejemplo, esta monjita que está preparando el desayuno y tal, poniendo la mesa para el desayuno. ¡Oh! Ya es hora. Y sale corriendo, para buscar el pan nuestro de cada día. ¿Sí? Fíjese la perspectiva, lo simple del dibujo, lo único. Este es Kino, eso más nada, el estilo de Kino. ¿Eh? Eso es genial. Si la mujer haciendo dieta y no rebaja, entonces odia el peso. Los libros de Kino, yo tengo como cinco en esa época, hace 40 años, que son una reliquia. Este tipo esperando el tren. O sea, una cosa genial. Entonces, ¿qué? La ilustración es contar historias. O sea, pero ¿cuáles son las historias que estás contando? ¿En qué estilo? ¿En qué lenguaje? Otro más del montón. Bueno, este era un colado ahí, este es un dibujo mío. Ok, otro ejemplo de esto, Honoré Daumier. Honoré Daumier, y de alguna forma, él inventó la ilustración editorial. ¿Eh? Hace como 200 años, bueno, ciento y pico. Sí, casi 200 años. ¿Verdad? El primero que se le ocurrió hacer, o uno de los primeros, hacer ilustraciones editoriales como esta. Entonces, ok, él es famoso como pintor, pero más famoso por sus ilustraciones editoriales, las caricaturas que hacía, y no sé qué. Entonces, por eso te digo, buscar la vuelta. O sea, ¿en qué eres bueno tú? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Y cómo encaja eso? O si no, crear tu propia oportunidad.
Honoré Daumier. Él hace unas esculturas también buenísimas. Yo creo que ya nos acercamos al final. Entonces son esculturas de Daumier. Ajá, bueno, ahí vamos entonces. Entonces, mira, yo te aseguro que si tú miras tu trabajo, bueno, no estoy hablando de alguien específico, yo los invito a revisar su trabajo de ilustración. Entonces, si tu trabajo es como esto, es solo técnica, ¿ya? Yo tomé un montón de fotos que veía por ahí como ejemplo, o sea, de lo que hace todo el mundo. Entonces, dibujo editorial digital como esto, todo el mundo hace esto. Entonces, si todo el mundo hace esto, pueden conseguir a cualquier ilustrador de aquí a la esquina, ¿verdad? Porque todo el mundo usa el mismo estilo. Sí, ahora con ella hay más, ¿verdad? Cualquiera hace una cosa de esta. Esto es lo que hace la mayoría de los estudiantes de ilustración, ¿eh? O si no, manga. Entonces, ok, hay un problema con manga, ¿no? Si tú quieres ser ilustrador de manga, buenísimo, chévere, pasar tu vida así, porque eso es lo que tú quieres, ¿verdad? Pero si tú quieres tener tu propia voz, hay millones de personas que están haciendo lo mismo. Entonces es más difícil conseguir trabajo así, ¿verdad? Entonces, otro ejemplo, este es uno de mis héroes máximos de ilustración, Carlos Nine. Cuando yo trabajaba por una revista de groserías allá en Venezuela que se llama Gozón, me da pena decirlo, pero quedan súper bien. Entonces, una vez yo estaba dibujando, tenía como 19 años, y dale, todo el tiempo dibujando, dibujando para la revista esta. Llega el esposo de una prima que era argentino, que en paz descanse. Dice, oh, che, no sabía que vos dibujabas. Tengo un cajón allá con revistas que no sé qué hacer, las iba a botar. ¿Vos las querés? Y yo, sí, claro. Bueno, me da la caja esa. Yo quedé loco, era como la caja de Pandora. N cantidad de revistas de este humor. Y las portadas eran de este genio, Carlos Nines. Y yo, ¿qué es esto? Mire, la exageración de la piel. Si el estilo absolutamente único. So- Solamente un Carlos Nines. Mire es la exageración de la piel, de la carne. Mira, aquí está Menem, presidente Menem, en una orgía ahí con los ministros. Creo que este es ah, Jorge. Ay, no, se me olvidó, el poeta. Pablo Neruda del otro. Ok. Mire la piel, las arrugas. Ahora, este es otro dibujante, Sebastián Kruger. Mira la exageración. ¡Wow! Ok, yo me imagino que, no sé si esto es digital o lo hace con óleo. Es una cosa genial. Ah, bueno, estos son unos míos. Bueno, esto es de una charla muy vieja, el 2003. Ok, bueno, pueden ver aquí alguna influencia de Carlos Nines en la cuestión de las arrugas. Cuando yo llegué a Sabana, se me ocurrió hacer un suplemento de chistes y vender publicidad y cosas de estas, porque me había dado cuenta de imprimir como 5.000 copias de esto, como decir una, ¿cómo se llama esto? Un tabloide, como el diario de Caracas, que de ese formato. Salía muy barato, como $800, hacer 5.000. Entonces la cosa era conseguir clientes y tal. Entonces esos son dibujos que hice en aquella época. Eh, bueno, Christoph Niemann es un ejemplo de diseño gráfico e ilustración. Es otro genio. Yo no estoy diciendo que yo soy genio, estoy diciendo de los otros, ¿ok? Oscar. Bueno, Christoph Niemann, un joven ilustrador y diseñador. Mire, a veces ni siquiera dibujando o una mezcla de dibujo con cosas, objetos, ¿sí? Algo así como Dada, ¿sí? Lo que se llama ready-made, eh, cosas encontradas que existen, como esta bolsita de té, ¿sí? La imaginación. Entonces, como te digo, ilustración no es dibujar solamente, es qué decir con el dibujo. A veces el dibujo puede ser con cosas así, con objetos que encontraste. Fíjate lo genial de este señor, Christoph Niemann. ¿Sí? Cómo liberarse de las deudas de tarjeta de crédito.
Ok, yo creo que por hasta aquí nos trajo el río. Fíjese, el café de la mañana. Oh. Algo así como unas medias asquerosas son como un dinosaurio. Pueden ver muchísimas entrevistas de Christoph Niemann en YouTube, en TikTok. Ok, yo creo que hasta aquí. Bueno, vamos a ver, este está buenísimo, ¿no? Fíjate que él tiene diferentes estilos, dependiendo de el caso. Ah, este es un video que creo que está. Sí, ah, buenísimo. Esto es un app que inventó él, fíjate. Ok, yo creo que ya. Muchas gracias. Bueno, terminé. Ahora vamos a conversar. Bueno, iba a